Vamos a arrancar y vamos a ir de a poquito, pensando qué es esto del cuidado emocional, qué es esto de la gestión de crisis, ¿sí? Por lo que vi, algunos de ustedes ya son amigos de la casa, otros es la primera vez que vienen, así que vamos a tratar de ir unificando todo esto. Una pregunta que nos tenemos que hacer, o que a mí me interesa que nos hagamos. ¿Qué pasa con nuestra formación? ¿Qué pasa con nuestro entrenamiento? ¿De qué forma nos preparamos? Sea cual sea la profesión de la que estemos hablando en la primera respuesta. Todos los que están acá trabajan en primera respuesta. ¿Cómo nos entrenan? ¿Cómo nos preparan? ¿Cómo nos formamos? Un tema muy importante es que formación y entrenamiento no es lo mismo, ¿sí? Son dos cosas separadas que se complementan. Yo puedo estar muy formado, pero no estar entrenado suficientemente, o puedo estar muy entrenado, tener mucha experiencia, pero que me esté faltando formación. Ese equilibrio es fundamental que no lo perdamos de vista, porque hay veces que nos vamos para un lado y hay veces que nos vamos para el otro. Nos entrenamos en el desarrollo de protocolos, de diseño, de uso, en todas técnicas, estrategias, dinámicas de salvamento, de trabajo en escenas, cuestiones relacionadas a la comunicación, un tema del que vamos a hablar hoy bastante, rescate, cantidad de cosas que ustedes me podrán ir enumerando, contando, diciendo, pero está faltando y desde siempre y hasta el día de hoy algo fundamental, el autocuidado. En ninguna profesión, en ninguna práctica, en ningún entrenamiento, en ninguna carrera se incluye el autocuidado profesional y sobre todo emocional. Nos enseñan a usar EPP de protección física, pero nadie te dice qué hacer con vos, persona. ¿Qué haces cuando llegas a tu casa? ¿Qué haces cuando tuviste una intervención difícil? ¿Qué haces cuando lo que viste no te lo podés sacar de la cabeza, el olor no se te va, la imagen no se te va, el ruido no se te va? ¿Qué haces con vos? ¿Qué haces para gestionar una escena que te conmueve? ¿Qué haces para gestionar una escena que te enoja, que te saca de las casillas? ¿Qué haces? Es la enorme deuda que tenemos hoy en la formación, enorme deuda, porque seguimos fabricando héroes, seguimos fabricando robots, pero no fabricamos profesionales, no generamos profesionales, porque nos estamos olvidando la parte humana, y es la que hoy más pesa en nuestras prácticas. Por eso vamos a tratar de ir de a poco acercando algunas ideas, algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con PAE. Sí me parece muy importante dejar claro que esto no es una capacitación, esto es un taller. En un taller donde vamos a trabajar conceptos, donde no podemos justamente dar técnicas, porque no nos da el tiempo, donde necesitamos mucho más tiempo, donde también me parece muy importante aclarar que la capacitación completa en PAE son 5 niveles, cada nivel tiene 16 horas, 14 horas. Esto yo se los comento para entender que vamos a tratar de poner en 2 horas lo más básico inicial para que se entienda, ¿sí? Por eso es que es muy importante que ustedes pregunten lo que no se entienda, pregunten lo que les genere dudas. En función de lo que decíamos recién, creo que también es importante, aunque parezca obvio, la verdad es que no lo es cuando vamos a trabajar, que somos personas que trabajamos con personas. Nada a mí me diferencia del otro, solo que estamos en ese momento en lugares diferentes. Yo soy tan persona como esa persona a la que tengo que asistir, con madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, vecinos, igual que el otro. Entonces somos personas que trabajamos con personas. No hay uniforme, no hay equipo, no hay nada que a mí me proteja de las emociones que me genera el otro. Nada. Me puede proteger de un peligro exterior físico, pero no me va a proteger de las emociones. Si nosotros pudiéramos tener claro eso, podríamos empezar a darnos cuenta que el inicio de cualquier formación tiene que empezar por acá. Por qué me pasa a mí, cómo trabajo yo, quién soy yo en esta escena y cómo manejo las emociones del otro. Ojalá algún día empecemos por ahí. En eso estamos, en ese desafío estamos. Primer gran pilar, que van a ver que atraviesa todo, y para aquellos que tienen más niveles saben que estamos en el 5.º nivel y seguimos hablando de esto como concepto que nos atraviesa todo el tiempo. Los seres humanos somos biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 pilares: el cuerpo, mis emociones
y lo social, que es la comunicación. Estos tres pilares, o estos tres planos, perdón, no pilares, sino tres planos, se entrecruzan todo el tiempo entre sí. Yo no puedo decir, el cuerpo está por un lado, la parte emocional está por otra y la parte social está por otra. Va todo junto. Si yo tengo un problema físico, me duele algo, estoy enfermo, me pasa algo, emocionalmente estoy mal, estoy preocupado, estoy angustiada, estoy asustada. Y comunicacionalmente me lo paso contando lo que me sucede. Lo mismo si me pasa algo a nivel emocional, de tener ganas de ir a una fiesta. Todo el tiempo los planos se van a cruzar. Todo el tiempo. No tengo manera. Se cruzan todo el tiempo. Esto si yo necesito una técnica de cuidado emocional, que si yo necesito una técnica de manejo de estrés, va a tener que tener en cuenta esos tres planos, porque hay personas que se expresan más desde lo físico, hay personas que se expresan más emocionalmente y otras que se expresan más socialmente. El famoso se te nota que no estás bien, ¿no? Ya vamos a hablar de lo que es el lenguaje no verbal. La cara que pusiste, la mirada que tenés, la postura física. También hagan fuerza y también estén presentes. Otro pilar fundamental, la clasificación de víctimas. La clasificación de víctimas es lo que nos permite entender una escena. Si yo no puedo clasificar víctimas, no estoy entendiendo. Es como una escena y no tuviera idea de lo que está sucediendo. Como si yo fuera una escena con mis ojos vendados y no supiera lo que está pasando. Si yo sigo usando clasificaciones que ya no están más en uso, la emergencia saben que hace un tiempo atrás, 8 o 10 años, primarias y secundarias. Y ahí se terminaba la historia. Hoy, cuando yo quiero entender una escena de crisis o una escena de gestión de emergencia, cualquiera, hablemos de la profesión que hablemos, yo tengo que poder entender quiénes son los actores en esa escena, para saber qué recursos necesito, para saber hasta cuántos me corresponde a mí cuidar, qué otras cuestiones tengo que activar para cuidar a esas víctimas. Vamos a ver cuáles son y después vamos a ver algunas imágenes para que ustedes puedan entenderlo en la escena. Víctimas primarias. Dentro de las víctimas primarias tenemos tres subcategorías. Las personas heridas, las personas fallecidas. Es nueva. Las víctimas que tuviste, que no te pasó nada. Vos sí que la sacaste barata. Vos tenés un Dios aparte. Qué bueno que no te pasó nada, en crisis total, la cabeza estallada, a veces manchados de sangre, y todavía le decimos, pero de alguna manera, que habla del cuerpo, que tiene que ver con esto, que es coherente con esto. Ahí se vuelve a unir Alicia. Se quedó sin señal, así que ya me escribió que se va a cambiar de señal y se une. Ahí está, ahí volvimos. Ahí está. Ahí volvimos. ¿Ahí me escuchan? Nos cortó un momentito. Ahí está, perfecto, Alicia. Buenísimo, seguimos. Entonces, les decía, las víctimas primarias, aquellas que nosotros muchísimas veces las ilesas, que les decimos no te pasó nada, son, según los estudios que tenemos hoy en día, las que desarrollan más estrés postraumático, porque justamente son las a las que nadie le presta atención, las que nadie les dice nada. Nos ocupamos de los heridos, nos ocupamos de los fallecidos, e incluso a veces hasta les pedimos ayuda al que no le pasó nada. Vos que estás bien, dame una mano acá, o acompañá a un herido, y no nos damos cuenta que esas personas están tan afectadas como las otras también, solo que no tienen herida física, ¿no? Entonces, acá se abre una enorme subcategoría que nos hace prestar mucha atención a que el número suele ser mucho más grande del que creemos. Después tenemos las víctimas secundarias. Y miren acá que se da otro fenómeno en el cual empezamos también a utilizar
una ecuación que internacionalmente ya está como aceptada, porque esto se repite en todos lados, que es que por cada víctima primaria herida, fallecida o ilesa, se activan en un máximo de 1 hora 10 víctimas de segundo nivel. Familiares, amigos, conocidos. ¿Qué quiere decir que se activan? Que se van enterando a través de redes sociales, a través de llamados de las mismas personas que están en la escena. De hecho, las víctimas primarias y lesas, y vamos a ver después el cuarto nivel de víctimas, son los que activan más comunicación desde una escena de emergencias. Son los que empiezan a mandar mensajes, los que empiezan a llamar, los que sacan fotos, los suben a las redes, transmiten de manera directa desde un incidente. Entonces se empieza a viralizar, generalmente con mala información o con información aumentada, y esto hace que los familiares o los amigos o los conocidos se comiencen a movilizar. Si el incidente sucede, si las personas involucradas, el incidente sucede cerca de sus hogares, lo que vamos a tener es un colapso en la escena. En muy pocos minutos van a empezar a llegar los familiares, los amigos, los conocidos al lugar. Si las personas no son del lugar, lo que vamos a empezar a tener es una movilización muy grande en tránsito, se llama. ¿Qué quiere decir? Que se van a empezar a mover, a ir de una casa a otro, a sacar un auto, a manejar de manera desesperada por la ruta, a intentar viajar, a llamar a todos lados, a activar a otros familiares, a otros amigos, con lo cual tenemos registros de accidentes en tránsito muy graves, con muertos incluidos, ¿no? Donde familiares están yendo a saber qué le pasó a su familiar sin tener información, sin tener idea, y mueren en la ruta, ¿no? Yendo a 200 kilómetros por hora, disociados. Ahora vamos a ver lo que es la disociación. Tenemos personas que activan tantas crisis que se terminan generando saturaciones en los hospitales, porque por cada persona llegan 15 o 20 a un hospital. El hospital no tiene capacidad de respuesta. Este punto y este nivel es el que nos habla de la comunicación, de la importancia de tener protocolos de comunicación urgentes, rápidos, canales de comunicación institucionales frente a un accidente, sobre todo cuando son de gran magnitud. ¿Qué canales se van a abrir rápidamente, oficialmente? Para esto hay que haberlo avisado antes, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a hablar siempre de gestión de crisis, antes, durante, después. Las víctimas están en el durante. Ahora, si yo antes no tengo habilitados canales de comunicación oficial, en ese momento no lo puedo hacer, porque tampoco la población los conoce. Entonces necesito habilitar institucionalmente cada institución canales oficiales, donde se va a ir dando de manera permanente la información. Víctimas, cuántas hay, quiénes son, a medida que se vaya esto, pero sobre todo mandando información inmediata a los familiares, a los amigos y a todo aquel que podemos pensar que se pueda trasladar hasta el lugar. Hoy es el nivel que más nos hace colapsar una escena de emergencias, que más dificultades nos trae. Miren quién tenemos ahí nomás. Tercer nivel, todos nosotros, todos ustedes, más alguno que otro más que todavía no ingresó. Tercer nivel, profesionales de primera respuesta. Cuando teníamos el protocolo anterior de víctimas primarias y secundarias, nosotros nos transformábamos en víctimas si salíamos heridos o fallecidos, no había ilesos, de una escena, o si nosotros éramos compañeros o amigos de las personas que salían heridas o fallecidas, éramos víctimas de segundo nivel. Y ahí se terminaba la historia. A medida que se empezó a investigar, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con nosotros? No les voy a adelantar porque lo vamos a ver en un ratito en la anestesia, pero sí se empezó a observar que tenemos la tasa de divorcios, con libreta, sin libreta, como venga, que tenemos una tasa altísima de todo lo que quieran, desde café hasta las drogas más pesadas, alcohol, lo que quieran. Tenemos tasas muy altas de violencia verbal. Tenemos tasas altísimas de determinadas patologías específicas. Y ahí es donde empezamos a ver que a dónde estamos poniendo lo que no podemos procesar, lo que no sabemos procesar, lo que no nos han enseñado a procesar. ¿Dónde va? Y va para nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos. Entonces nos dieron una categoría entera de víctimas, ahí más, abajo de la familia, no allá atrás, ahí nomás, para que nos demos cuenta que cuando nosotros nos activamos en cualquier situación crítica, nos convertimos en víctimas también.
Trabajar con el dolor del otro no es gratis, no es gratis. Hoy en día yo creo que no hay ningún trabajo que no genere estrés. Todos, absolutamente todos generan estrés. Ahora, trabajar con el dolor de la persona es un estrés muy diferente, que hay que saberlo gestionar, que hay que saber cuidarse, que hay que conocer los límites. Igual todo esto lo vamos a hablar, a desarrollar, a pensar. Cuarto nivel de víctimas. El cuarto nivel tiene también como dos subcategorías. Son aquellas personas que se acercan a ofrecer ayuda a un lugar voluntariamente, quieren dar una mano, pero no están formadas. Pero dentro de este grupo tenemos esa otra subcategoría, que son, a ver, ahí está, que son las personas morbosas. Y acá es donde muchas veces nos terminamos peleando, que sacan fotos, que paran a mirar, que van a 20 kilómetros por hora, a 10 kilómetros por hora por una ruta para ver si pueden ver un muerto, cuando ven un muerto se descomponen, ¿no? Que se meten, que opinan. Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que es que el morbo es inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos una cuota de morbo. Esto es así. Si no, no existiría la prensa amarilla, la prensa roja y todo lo que existe, ¿no? Ese interés por ver. Ahora, ¿cómo hago yo para pelearme con algo que todos los seres humanos tienen? Ahora enseguida vamos a ver que para este nivel justamente es donde tenemos que aprender sí o sí en las escenas a trabajar con biombos, a trabajar con barreras humanas, pero también en muchas escenas, como por ejemplo el pasillo de una terapia intensiva, donde se notifican noticias tristes, un ambiente donde se va a notificar cualquier cosa a una familia, a un grupo de personas, aprender también a proteger las escenas. Porque esas son las escenas donde no solo le tenemos que dar cierta privacidad a la persona que va a recibir información o noticias, sino que tenemos que evitar que se viralicen esas imágenes, que saquen fotos, que filmen y que también se afecten, porque nos encontramos con muchísimas personas de cuarto nivel que con mucha buena intención se acercan a ayudar, pero terminan saliendo descompuestos y a veces heridos también, porque se meten en zonas donde no saben cómo cuidarse ni saben qué hacer. Y tenemos el quinto nivel. Miren ustedes la cantidad de niveles de víctimas que hay en una sola escena. ¿Sí? El quinto nivel, que son las personas que se afectan de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que se afectan sin estar en la escena, sin conocer a nadie de las personas involucradas, porque si no serían segundo nivel, y se afectan a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de todas las formas en que hoy en día, desde la virtualidad, nos llega no solo información, nos llegan imágenes con mucha carga sentimental, con mucha sensibilidad. Una cosa es informar, dar una noticia, y otra cosa es sensibilizar, agregar música, agregar imágenes que emocionan, agregar caritas de chicos, de heridos, de muertos, ¿no? Que no son necesarias. No solo no son necesarias, sino de hecho hacen muchísimo daño. El quinto nivel a veces es de millones de personas, porque va a depender de cuánto se republica una noticia, si tiene un alcance local, si tiene un alcance provincial, si tiene alcance nacional o internacional. Las guerras, justamente, afectan a millones y millones de personas en todo el mundo, donde uno ve un chico muerto tirado en el suelo, donde uno ve escenas de gritos y donde todos nos afectamos. La información es necesaria. Ahora, cuidado con la sensibilización. De acuerdo a eso, fíjense ustedes que podemos creer que en una escena tenemos 2, 3, 5 víctimas y en realidad podemos tener hasta millones de víctimas. Pero que nosotros tenemos que gestionar, seguro que si tengo 3 o 4 o 5 víctimas, voy a tener más de 100. Entre las víctimas secundarias, las personas afectadas, los profesionales. Que nosotros podamos entender eso es lo que nos va a permitir saber cómo lo gestionamos, junto con otro concepto más que ahora enseguidita vamos a ver. Algunas imágenes para que se puedan entender un poco de qué estamos hablando. Esta es una imagen que siempre se la tomo prestada a un gran amigo, que es Gabriel Fontanari, con quien trabajamos mucho y trabajamos muchas herramientas de rescate vehicular pesado, y justamente por eso él acá ubica en una escena real, si ustedes se fijan, los colores, ¿no? El violeta, el primer nivel, es la persona que sigue atrapada en el camión, pero fíjense que los turquesa o celestes son tercer nivel, policías, bomberos, y miren los rojos.
cuarto nivel, personas que se ingresan en una escena y que uno dice, ¿qué está haciendo ahí? Y a veces te dicen, bueno, no molesta, sí, pero está mirando cosas que no le van a hacer nada bien, puede llegar a estar opinando, puede llegar a accidentarse. Como a veces no tenemos esa precaución o creemos que no pasa nada, el famoso no pasa nada. Y al lado tienen los otros dos niveles de manera gráfica, la persona, un familiar que se acerca a la escena, y abajo como todo esto lo vemos por la tele, con los chicos, sin ningún filtro ni nada, ¿no? Cero cuidado en una escena. Esperen que esto va más rápido que yo. Entonces los niveles también es muy importante entender que se mueven, que no son estáticos. ¿Qué pasa si yo llego a una escena de emergencias y como bombero, como policía, como médico, como psicólogo, como lo que fuera, y lo que me encuentro en la escena es un familiar mío, un amigo mío, un compañero? Yo ya no soy más tercer nivel, yo soy segundo nivel. Pasé a ser amigo, familiar, compañero de la víctima. Se terminó. Como profesional, ahora cuando veamos disociación, van a entender que no puedo trabajar más. Si yo todo esto no lo hablo antes y no lo charlamos antes, en el antes de la gestión de crisis, en el durante, es muy difícil decirle a un profesional que tiene que salir, que no puede trabajar, que no puede comprometerse, porque va a estar disociado emocionalmente. Esta precaución que tenemos que tener en este movimiento es fundamental para cuidarnos nosotros, pero para cuidar a nuestros equipos también. ¿Qué pasa si soy yo el afectado? Y yo quiero que sea mi compañero o mi amigo el que me asista. No, no va a poder. Y esto en los lugares chicos, en las ciudades chicas, sucede muchísimo. Y lo tenemos que tener claro, porque si no lo tenemos claro, seguimos fabricando víctimas, seguimos multiplicando víctimas y seguimos poniendo en riesgo a la persona que hay que asistir, sobre todo eso. Yo recién les decía que para trabajar en el cuarto nivel necesitamos generar cierta privacidad en la escena. Generar una escena segura no significa poner conos, no significa cerrarla con una cinta, significa realmente asegurarla. Igual vamos a ver después el concepto de escena segura, ¿no? Pero tenemos que también poder trabajar con biombos y con barrera humana. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Hay zonas geográficas, como esta donde estoy yo ahora, que por el viento, por eso perdón por algunos microcortes, porque hay muchísimo viento, por el viento se corta, se vuelan. Yo no puedo poner un biombo en una sola de viento porque lo tengo que ir a buscar a 100 kilómetros, pero sí puedo poner barreras humanas. Cuando en la escena tenemos varias personas y justamente ese es el obstáculo, esas personas mismas son las que nos van a ayudar a gestionar la escena. Esto, por ejemplo, esta es una escena en México, donde se está entrenando en barrera humana, y lo que tiene de maravilloso las barreras humanas es que yo las muevo como quiero. Puedo hacer una línea entera porque tengo una escena muy grande, puedo hacer un círculo. El partido Finlandia-Suecia, donde un jugador tuvo un paro cardíaco, en ese momento le están haciendo RCP, y sin embargo nadie lo vio. Y esto está entrenado, esto no se hace espontáneamente, esto está entrenado. Entonces, en este caso vemos como los mismos compañeros cierran un círculo de espaldas, hay un par que miraron, pero es de espaldas, y de esa forma pudieron asistir de manera tranquila, privada a este jugador, y no se viralizó una escena donde le están haciendo RCP. ¿Sí? Acá tenemos el uso de biombos. Esto es para los que son de Buenos Aires, es Bomberos de Varadero, es en la ruta de Varadero a Rosario, digamos, mano a Rosario, donde hay un vuelco de un camión y detrás del biombo hay una persona fallecida, el chofer del camión, donde no se ve. Esta ruta es altamente transitada. Si no estuviera colocado el biombo, seguro hubiera vehículos parados, ¿no? No hubiéramos tenido la ruta vacía, seguro. Y alguno que otro estacionado para ver de qué se trata. En cambio, simplemente con un biombo cubrimos la escena y el tráfico sigue. Esto es el equipo PAE de San Pedro y se los muestro porque esta es otra manera de gestionar escenas. Ellos bueno, para los que no conocen San Pedro es una zona ribereña de aguas, ¿no? De río, donde en verano hay mucha gente que acude al río, igual que en Varadero. Y uno de los grandes problemas que ellos tienen es el ahogamiento en verano, ¿no? Personas que no manejan bien el tema del río, que se van a nadar, que se van a andar en botes, y demás cosas, y muchísimas veces no regresan, que es este caso, y se comienza la búsqueda de estas personas. Aquí lo que se trabaja es la protección, o sea, lo más importante es tener el concepto. Tengo que cerrar la escena, ¿no? Y luego uno lo va bajando a lo que tiene, a lo que puede y a la zona en que está.
Si ustedes se fijan acá, por supuesto se darán cuenta que esto fue en la pandemia, están todos con barbijos, se generó un gazebo. ¿Por qué? Porque una búsqueda de una persona ahogada puede llevar mucho tiempo. En este caso llevó casi 8 horas, ¿no? Es raro que se lo encuentre muy rápido. En general se lleva bastante tiempo. Entre que se llama, se convoca, se activa el servicio y se comienza la búsqueda, pasan horas. Aquí se colocó el gazebo, la familia está en el lugar, no la podemos sacar del lugar. La familia quiere saber y tiene derecho. La ubicamos en un lugar. ¿Qué usamos como barrera? Los vehículos. Si ustedes ven, no se los puede ver. Si bien hay un ingreso restricto, o sea, la foto está sacada desde hasta donde se podía llegar, ¿sí? Hasta aquí ya no se podía entrar más. Pero desde aquí, si nosotros no hubiéramos colocado los vehículos, hubieran podido sacar fotos, ¿sí? Con un zoom se saca fotos. Los vehículos traban esto. La familia está esperando. Cuando se encuentra el cuerpo, que ustedes lo ven en la escena de la izquierda, nosotros les solicitamos a las personas, de hecho a los chicos del equipo, porque esto se trabaja con un protocolo, ¿no? Que el cuerpo no sea sacado delante de los familiares. Una escena muy difícil. Con lo cual el cuerpo se sacó, si ustedes ven hacia atrás de los gazebos están los árboles, se sacó a 15 metros aproximadamente de donde estaba la familia. En ese interín, el equipo, miembros del equipo, notifican, también se hace con un protocolo específico, ¿sí? Se notifica la muerte, se notifica el encuentro del cuerpo y se confirma la muerte. Una vez que, por supuesto, están habilitados a hacerlo, se le avisa a la familia. La familia tiene la opción, en este caso, si la tuvo gracias a fiscalía, policía y demás, de ir a ver el cuerpo. También se hace con un protocolo específico, el reconocimiento del cuerpo, ¿no? Que la familia pueda ir y ver y confirmar que en este caso era su hijo. Se acercan y arriba en el medio ustedes ven como la mamá, que es la que decide ir a verlo, es acompañada por miembros del equipo. Para una primera parte de la técnica se hizo notificando, la segunda parte es yendo a ver el cuerpo. De esta manera gestionamos toda una escena cuidando desde lo emocional. Es la misma escena que se gestiona en cualquier situación de ahogamiento y de búsqueda del cuerpo, pero sin las crisis permanentes, sin el maltrato muchas veces sin querer, ¿no? A la familia, porque están acá, porque no se van, porque no se mueven, ¿no? Tantas quejas que a veces recibimos o nos comentan y se puede gestionar de otra manera. Y eso no solamente facilita esa situación a la familia y a sus seres más cercanos, sino que a nosotros también. Porque trabajar con personas desbordadas emocionalmente no es nada fácil y es muy desgastante. Y cuando uno eso lo puede gestionar, la cosa cambia totalmente. Entonces empezamos a darnos cuenta que el cuidado emocional es parte de cualquier intervención, es transversal. No es que para esto lo usamos y para esto no lo usamos. Solo en situaciones complicadas, solo cuando hay un fallecido, no, siempre, siempre, todo el tiempo, ¿no? Por eso insisto, tiene 3 momentos, antes, durante y después, siempre. Y a todos y en todo momento, porque son herramientas de comunicación, de contención, de manejo de escenas, y sobre todo de autocuidado. ¿Qué hago conmigo? ¿Qué hago conmigo durante la escena y qué hago conmigo después? Depende cómo yo me sienta, depende cómo esté. ¿Y qué hago con mi equipo después? ¿Qué hago con ese equipo, con esa dotación, con ese grupo de personas que acaba de trabajar? ¿Qué hacemos con eso? Yo les decía hace un momentito que necesitábamos otro concepto más para terminar de entender una escena. Teníamos la clasificación de víctimas, eso me permite leerla la escena, es decir, a ver, ¿cuántas personas tengo acá afectadas? ¿Cuántas pueden llegar en pocos momentos? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo gestiono esta escena? Para terminar de comprender eso, necesito otra parte, ¿no? Otra pata, la disociación. La disociación es un mecanismo que se produce en una escena de emergencias y que tiene como 2 grandes partes. Nosotros por un lado, los profesionales por un lado y las personas afectadas por el otro. Tener claro el mecanismo de disociación me permite cuidarme y me permite cuidar al otro. Y me permite comenzar a hablar un idioma muy parecido. Cuando nosotros no tenemos claro este concepto, es donde solemos equivocarnos mucho y donde solemos afectarnos muchísimo más todavía. Vamos a ver despacito de qué se trata y cualquier duda, por supuesto, vayan avisando. La línea de arriba somos nosotros, los profesionales. La línea de abajo, las otras víctimas. Vamos a verlo primero en nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? Fíjense que lo vamos a ver en los tiempos de gestión de crisis, ¿sí? Antes, durante y después. Antes, ahora.
Ninguno de nosotros sabe cuál va a ser la siguiente emergencia o situación en la cual vamos a actuar o en la cual nos vamos a activar. No lo sabemos. Entonces, nuestro cerebro está asociado. ¿Qué quiere decir que está asociado? Tenemos una parte cognitiva y una parte emocional. Más o menos mitad y mitad. Hay gente que es más racional, más cognitiva, y hay gente que es más emocional. Pero cuando no estamos activados, como ahora, que estamos tranquilos en nuestras casas, cuarteles y demás lugares, sentados, charlando, estamos así, mitad y mitad. Cuando se activa una emergencia, cada uno de ustedes sabe cuál será la emergencia. Algunos sonará una sirena, otros sonará un handy, otros le pegarán un grito, otros les dirán vení que hay una emergencia, llegó un paciente herido, llegó un paciente desbordado, hay que notificar una muerte. Cada uno tiene un ámbito de trabajo diferente, pero nuestro cerebro sabe cómo nos van a avisar que hay una emergencia. ¿Sí? Enseguida se va a dar cuenta que estoy entrando en una emergencia. En ese momento lo que se va a producir es la disociación. Disociarse no es que el cerebro se va a separar, no. En el caso nuestro se llama disociación cognitiva o disociación racional. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el área emocional va a comenzar a bajar su intensidad. Se va a hacer cada vez más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita, va a bajar la intensidad emocional y va a crecer la intensidad cognitiva. Porque si esto no sucediera, yo no podría trabajar. Llego a una escena de emergencia y me pongo a llorar, me pongo a vomitar, me pongo a abrazar a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy persona como cualquier otro. Y me decir, ay, no te puedo creer, pobrecito, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me permite a la mirada de otro que piensa qué frío, cómo hacen, son diferentes? No, nos disociamos. La parte emocional comienza a bajar su intensidad, pero se queda ahí mirando. Dice, no te voy a molestar, te dejo trabajar, pero ojo que estoy mirando. Y va a crecer el área cognitiva. Recién decíamos que somos biopsicosociales. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres planos también se van a activar. En general, el primer plano que se activa, todo esto sucede en segundos, ¿eh? El primer plano que se activa es el físico, porque aparece en la medida que el cerebro percibe la emergencia, ¿qué hace? Larga cortisol, noradrenalina, adrenalina, todo junto. Entonces, lo primero que percibimos es mucha energía, mucha fuerza. Y si ustedes se fijan, es muy habitual que los hombros se levanten, ¿sí? Las personas se pongan erguidas, que levanten incluso la cabeza, la barbilla. ¿Por qué? Porque al cuerpo va mucha fuerza para la lucha, ¿no? Para justamente ir a trabajar. Tenemos energía en todos lados, damos pasos más grandes, movemos los brazos, ¿sí? Hay mucha energía. La barbilla se levanta y eso permite que las cuerdas vocales se ubiquen de otra manera para que nuestro tono de voz sea bien alto, ¿sí? Para que yo pueda no gritar, sino hablar en un tono de voz más alto para que me puedan escuchar. Fíjense todo lo que se va activando en nuestro cuerpo para poder estar disponibles en esa emergencia. Se produce una especie de anestesia en la cual durante un periodo largo no tenemos hambre, no tenemos sed, no registramos cansancio, no registramos dolores bajos, ¿sí? Cuando el umbral es bajo de dolor, un golpe, un pequeño corte, no nos damos cuenta después que estamos llenos de moretones, de golpes, ahí. Por eso cuando cualquier intervención dura más de 2 horas, necesitamos un monitor externo, una persona que vaya registrando, porque cada 2 horas hay que hidratarse, cada 4 hay que comer, alimentarse, y cada 6 hay que descansar. Esos son estándares internacionales, que hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque yo no me doy cuenta. Si yo tengo sed, me deshidraté. Si estoy cansado, me agoté. ¿Sí? Si tengo hambre, no tengo más energía. Entonces no puedo llegar a tener esas sensaciones. Por eso necesitamos a alguien que nos cuide. Fíjense todo lo que se produce a nivel físico, pero a nivel emocional también se produce algo. Cuando bajan esas emociones, nuestra mirada se pone más dura, nuestro tono de voz se pone más duro y aparece naturalmente algo que se llama lenguaje cognitivo. El lenguaje cognitivo son 5 preguntas básicas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y si ustedes se ponen a pensar, van a ver que son las preguntas que hacemos todo el tiempo para poder tener información. ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Cuántas personas? ¿Quiénes van? ¿Quiénes están en el lugar? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá?
¿En qué vehículo vamos? ¿A quién mandaron? ¿A qué distancia estamos? ¿Están heridos? ¿Hay fallecidos? ¿Son adultos? ¿Son niños? ¿No? Vamos haciendo preguntas. ¿Con qué vehículo? ¿Con qué carga? ¿Con qué? Todo el tiempo. Porque eso es lo que nos permite tener información. Desde lo social, desde nuestra comunicación, tenemos una postura física erguida, muchísimas veces o siempre tenemos un uniforme, tenemos una mirada sin emociones, seca, tenemos un tono de voz altísimo que ni nos damos cuenta y no lo registramos. ¿Y qué tenemos del otro lado? Lo mismo pero al revés. Tenemos a una persona que le acaba de suceder algo, que acaba de vivir un momento muy grave en su vida y que se va a disociar al revés. Su área cognitiva se va a achicar, porque lo que va a suceder es que se va a disociar emocionalmente. Entonces va a crecer todo el área emocional. ¿Qué vamos a tener? Una persona con la misma energía que nosotros, con la misma adrenalina, noradrenalina y toda la lista de sustancias que van a aparecer ligadas a la energía, pero que no puede pensar, que no puede comprender, que no puede entender lo que está sucediendo, pero que quiere saber lo que está sucediendo. Vamos a ver ahora cuando veamos comunicación, que acá se produce una de las paradojas más grandes de la emergencia. Porque nosotros les vamos a decir, lo único que calma a una persona es la información. La gente necesita saber. Y lo que en este momento la gente no puede procesar es la información. Fíjense ustedes. Entonces, tengo una persona que no puede pensar, que no entiende, no puede, no es que no quiere, que muchas veces ni siquiera te puede decir cómo se llama, que no te puede decir dónde vive cuando llama por teléfono porque se le está incendiando la casa, porque se accidentó el hijo, no sabe ni dónde vive, no puede expresarlo, que grita, que llora, que patalea, que empuja, que te putea, todo junto, y no puede pensar. Y se enfrenta a una persona que está disociada como nosotros cognitivamente, que necesita información, que está erguida, que está uniformada, que tiene un tono de voz seco, que la mirada nos cuesta en ese momento bajar su tono seco, duro, y ahí chocamos. Si nosotros no tenemos claro esto, si nosotros no tenemos claro que las personas no pueden comprender, que las neurociencias hoy nos dicen que una persona disociada emocionalmente comprende de a 3 consignas por vez. Tres consignas es, soy Alicia, estoy acá para ayudarte, ¿cómo te llamas? Esos 3 consignas. Soy Alicia, ¿qué me importa que seas Alicia? Para ayudarme, ¿en qué me vas a ayudar? ¿Cómo me llamo? ¿Qué sé yo cómo me llamo? ¿Qué importa cómo me llamo? Ese tiempo le lleva. Y yo sigo. Y quédate aquí y contame quién es la persona que querés venir a buscar. Necesito que pases para este lado. Hace esto, hace aquello. Dame esta información. Tenés documento. Y la persona todavía sigue pensando, Alicia, ¿en qué me va a ayudar? ¿Y por qué me está tocando? No me toques. Y salí. Y déjame. ¿No? Si nosotros no tenemos claro esto, no tenemos claro que el límite es el golpe, no vamos a permitir nunca que una persona nos golpee, nunca. Va a entrar seguridad, policía, quien cubra cualquier escena de seguridad. Pero si yo no me doy cuenta que hoy en día todas las personas que se disocian agreden verbalmente, insultan, que es una forma nueva, digamos, desde hace 10 años a esta época, de manifestar la angustia. Antes la angustia se manifestaba llorando, tirándose al suelo, hoy se manifiesta agrediendo verbalmente. Si yo no entiendo que eso es parte de la escena, si yo me enojo, me peleo con las víctimas, empiezo a disociarme emocionalmente yo también y a ponerme a la misma altura. Entonces, yo ya no puedo pensar bien, ya no tengo claridad, ya hablo con lenguaje emocional. ¿Cómo usted me va a decir esto si yo estoy acá trabajando y tratando? ¿No? Listo, ya nos pusimos al mismo lugar. Me disocié emocionalmente. No puedo trabajar más. No hay manera. Eso va a ser una lucha de fuerzas. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender qué le está sucediendo al otro, hasta dónde puede y hasta dónde no, cómo me tengo que comunicar, cómo lo tengo que tocar, cómo me tengo que acercar. No puedo tocar cualquier parte del cuerpo, no puedo abrazarlo, no puedo ahijarlo, llevarlo conmigo, solucionar. Necesitamos técnicas concretas para asistir, para contener, para informar de la manera que esa persona puede tolerar la información y sobre todo para calmar.
Nosotros tenemos prohibido desde PAE la palabra tranquilo en una escena, errores que se cometen, que se nos van las cosas de las manos. Nadie puede tranquilizarse en una escena de emergencias, porque la persona está acá arriba y el tranquilo está en el segundo subsuelo. No tengo manera. La palabra es calma, necesito que te calmes, porque calmarse es calmar los ritmos, ritmo respiratorio, ritmo sanguíneo, ritmo cardíaco. Si yo no calmo los ritmos, no puedo hablar con esa persona. Y hay técnicas para calmar los ritmos, justamente el ritmo respiratorio, de hecho, para que esa persona baje los otros ritmos y baje su disociación y me pueda entender. Pero si yo simplemente le digo tranquilízate o tranquilo, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿Cómo querés que me quede tranquilo? Si yo le pregunto, ¿cómo estás? A una persona que está allá arriba y está pasando uno de los peores momentos de su vida, ¿qué querés que te conteste? La pregunta es, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por vos? Y así como eso vamos cambiando muchas formas de acercarnos, muchas preguntas que a veces hacemos, que terminan disparando la escena más arriba todavía de lo que está. Por eso formarse, entrenarse, estar, significa mucho de todo esto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando terminó la escena? Para unos y para otros. Para nosotros viene ese bajón que justamente va a ser proporcional a cuánto yo me disocié en la escena. Lo primero que vamos a sentir es lo mismo que sentimos cuando nos disociamos técnicamente o racionalmente. Es al revés, un cansancio desde los pies hasta la cabeza, donde parece que te pasó un camión por arriba. Agotamiento total. Atrás de eso viene el hambre, que no registrábamos, la sed, vienen los dolores, me quedó una contractura de acá hasta acá, levanté una herramienta, moví algo, no me di cuenta porque la fuerza era excesiva, pero el dolor va a estar después. Y vienen las emociones, donde empezás a pensar, pobre esa gente, pobre ese chiquito que se quedó llorando, que estaba herido, pobre esa familia que se le prendió fuego a una casa y no tiene a dónde volver, que se inundó, pobre esa persona que le tuve que notificar que había muerto un ser querido y yo ya no puedo hacer más nada. Y lo dejamos con un cuadro de angustia enorme. Pobre esto, por aquello. Qué bronca que me dio que me hayan gritado. Qué bronca que me dio que me hayan insultado. Qué bronca lo tengo que le daría una piña a la pared con esa escena que vi, que no puede estar sucediendo. Qué impotencia me generó tal cosa. Todo junto. Por eso es que si yo ahí no tengo técnicas de descarga emocional, de procesamiento emocional, individuales y grupales del equipo de trabajo, es donde yo todo eso me lo voy a llevar conmigo en una mochila. Y ahí es donde empieza nuestro propio desgaste, donde te dicen, no pienses en eso, sácatelo de la cabeza, anda al gimnasio, corre, come algo rico, sale a tomar una cerveza con tus amigos. Todo eso está bien, pero no es una descarga emocional. No sirve para procesar lo que yo acabo de vivir. Y ahí es donde empezamos a cargar y a cargar y a cargar. ¿Qué le pasa a los afectados? Lo mismo pero al revés. Esas emociones que se habían disparado, que no les permitían pensar, que no les permitían entender nada, que hicieron que digan un montón de cosas, que insulten, que griten, que empujen, empiezan a bajar, las personas pueden empezar a entender. Y suelen suceder dos cosas, o entre muchas otras. Vienen y te piden disculpas, perdóname, no, se me escapó, no sé lo que dije, discúlpame. Se acercan y te preguntan de nuevo lo que vos le dijiste 20 veces, siempre en una emergencia que tengan que dar información de la escrita. Nunca le digan a una persona algo oralmente, anda al hospital tal, pregunta por tal persona, te tenés que hacer un trámite X, tenés que presentar un papel, estos son los datos. Nunca se los digan oralmente porque entra por acá y sale por acá. Una persona disociada no tiene memoria en ese momento, no retiene información, con lo cual te lo va a venir a preguntar 20 veces, que es lo que muchas veces pasa. Cuando nosotros aflojamos y bajamos, vienen de nuevo, vos me dijiste, disculpame, que yo tenía que... Si otra vez, se lo dije 3 veces recién, no lo podía comprender, cuando lo pudo comprender, no lo puede retener. Entonces, siempre demos la información escrita. Y van a ver que muchas veces te traen un regalito, te vienen a agradecer, te piden disculpas, la misma persona que te insultó el día anterior o con la cual tuviste que gestionar un montón de cosas para que haga lo que vos necesitabas que hiciera. Este es el circuito de la disociación.
Si nosotros no lo tenemos claro, el circuito, es muy difícil que podamos entender dónde estamos parados. No somos todos iguales en ese momento. Y también es muy importante que dentro de los equipos podamos observar si un compañero nuestro se está disociando emocionalmente, para cuidarlo. Porque puede ser que conozca a alguien de la escena, como que no conozca a nadie de la escena, pero que algo de esa escena lo está afectando. Le haga recordar algo vivido, lo ponga en otra escena, lo haga sentirse mal. Por eso es que tenemos que estar muy, muy atentos a esto. Y vamos entonces con esto. Clasificar y ver los grados de disociación es lo que nos permite hacer un diagnóstico de cualquier escena. Yo les hablaba recién de las escenas, de los peligros, de los límites, de los propios límites. Una escena segura se compone de dos partes. A veces nos dicen, esta escena es segura, está todo comprobado, está todo bien, dale nomás. No, ese es el 50% de la escena. Que vos me digas que esa escena está chequeada, está asegurada, es el 50%. El otro 50% de la escena es que yo la viva como segura. Por eso, gran trabajo el que hacemos durante el entrenamiento de un equipo, por ejemplo, es trabajar los límites y los miedos, los propios límites y los miedos. Porque hay límites y miedos que son generales, el fuego, una inundación, hay peligros que son para todos por igual, pero hay otros peligros que dependen de cada uno. Si yo tengo que hacer un rescate en un lugar de una inundación, en un lugar donde tengo una profundidad de agua importante, no se trata únicamente de tener buenos botes, de asegurarme que no haya corrientes cruzadas, de asegurarme que todos tengan chalecos, salvavidas, sino de que todos sepan nadar. Porque si yo tengo una persona que no sabe nadar, va a estar todo el tiempo pendiente de no caerse al agua. Entonces no tengo una escena segura, tengo un problema, porque esa persona va a estar disociada emocionalmente. Si yo tengo que trabajar en un incendio importante, complicado, donde haya que utilizar equipos autónomos, yo necesito saber si a todos se les ha medido claustrofobia. Porque yo no puedo poner un equipo autónomo a una persona que yo no sé si tiene claustrofobia o no. Porque por supuesto que su cantidad de aire, su tanque, va a rendir la mitad de lo que tendría que rendir. Porque va a hiperventilar todo el tiempo porque tiene claustrofobia. Donde si yo tengo que hacer un trabajo en altura y nunca le medí vértigo a esa persona, la estoy poniendo en riesgo, porque esa persona va a tener contractura muscular, deshidratación, una cantidad de consecuencias que trae el vértigo y por supuesto va a tener mucha más propensión a un accidente, aparte de estar disociada emocionalmente. Y así podemos seguir viendo cantidad de escenarios, donde si yo no sé a qué le tengo miedo, donde si yo no puedo hablar de lo que le tengo miedo, no conozco los límites. ¿Cuántos equipos hoy no son equipos, son gente junta, porque entre ellos no conocen sus propios límites? Un equipo se constituye cuando entre todos conocemos nuestros miedos, nuestros límites. El miedo regula el peligro, no existe no tener miedo, porque el que no le tenga miedo a nada está en peligro constante, permanente. Esa persona no puede trabajar en una emergencia, porque el miedo es el que me dice hasta acá, pará, frená. Si no, todo vale. Y hoy tenemos muchos problemas con eso, muchísimos. El miedo es el que va a regular el peligro general y el particular, lo que es peligroso para todos y lo que es peligroso para mí. Y ahí es donde yo sé en qué escenario estoy seguro. Y también sé en qué escenario está seguro y en qué escenario no está seguro mi compañero. Y de esa manera podemos cambiar roles. Si no, yo estoy en peligro siempre. Entonces, trabajar con escenas seguras es trabajar con las personas, no solo con las escenas, conocer a las personas. Por eso, para que tengamos ese compromiso en determinado ambiente, tenemos que hacer simulacros extremos, tenemos que trabajar en escenarios reales, tenemos que medir claustrofobia, vértigo, tenemos que trabajar en la escena antes de que suceda, ¿no? Por supuesto, por eso son simulacros o prácticas. Depende de dónde, en lo que estemos trabajando. Otro gran pilar que tenemos para pensar, justamente lo que tiene que ver con la parte emocional. Hablamos lo bio, psicosocial, ¿no? Con la parte emocional. Hay algo que se llama las imágenes mentales. Las imágenes mentales tienen una característica muy, muy especial. Vieron que todos decimos siempre nuestro cerebro es hiperinteligente, súper desarrollado. Bueno, para algunas cosas sí, para otras no tanto. Para las imágenes mentales, no tanto.
Cuando en nuestro cerebro se instala una imagen, yo a ustedes les puedo decir, como les dije recién, imagínense salir en un bote a hacer un rescate y no saben nadar, con un chaleco, sentados en un bote, pensando si me caigo al agua me ahogo. Todos estamos viendo esa escena, todos. Ahora, si yo le puedo sacar una foto a cada uno de los cerebros de ustedes, voy a tener una foto diferente. Va a ser un bote diferente, un lugar diferente, un color diferente. Cada uno tiene su propia imagen mental. Ahora, lo que le sucede a nuestro cerebro cuando se arma una imagen mental es que por una milésima de segundos no sabe si eso de verdad está sucediendo o yo lo estoy pensando. Como no lo puede decidir, opta porque eso sea real. Sí, sí, estamos en el bote, estamos en el agua, y no sé nadar. ¿Qué va a hacer el cerebro? Una vez que activa eso, inmediatamente le va a mandar la orden al cuerpo, porque los tres planos están relacionados, y el cuerpo va a reaccionar frente a esa situación. ¿Cómo va a reaccionar? Segregando una cantidad de sustancias que van a estar relacionadas a miedo, ansiedad, enojo, lo que fuera que genere esa sensación o esa imagen, o bienestar, ¿no? Por supuesto, pero estamos hablando de esas imágenes que están mucho más ligadas al miedo o al enojo, a la incertidumbre. La imagen mental tiene un poder directo sobre nuestro cuerpo y por supuesto sobre nuestra vida social, la conducta que vamos a tener. ¿Cuál es la manera? Yo uso siempre el mismo ejemplo porque creo que es el más claro para que entendamos la fuerza que tiene. Imagínense ustedes que yo les diga, bueno, ahora estén en el lugar que estén, cuando termine este taller, van a comer esa comida rica, riquísima que les encanta. No sé, vamos a suponer, van a hacer un asado, si tenemos vegetarianos le ponemos verduras, no pasa nada. Un asado impresionante, con chorizos, con esto, con aquello, con cordero patagónico, ya que yo estoy acá en el sur, con un montón de cosas. Les comienzo a describir la parrilla. ¿Qué va a suceder? Que en 10, 15 segundos ustedes me van a decir, Parali, que se me hace agua a la boca. ¿Qué quiere decir que se te hace agua a la boca? Van a estar todos tragando, se me hace agua a la boca. Eso quiere decir que tu cerebro imaginó la parrilla, pero creyó que era verdad, le mandó la orden al cuerpo, el cuerpo dijo, dale, con las glándulas salivares, porque hay que tragarse un choripán, así que dale nomás, se llenó la boca de saliva para tragar un asado que no existe. Eso sucede cada vez que nosotros revivimos escenas difíciles, cada vez que nosotros volvemos a pensar lo que nos sucedió, cada vez que nosotros adelantamos escenas, y si me pasa tal cosa, y si me llaman y me dicen esto, y si me dan una mala noticia, y si cuando voy me pasa esto o aquello, o no me puedo sacar de la cabeza eso que pasó hace un tiempo, yo sigo pensando todavía en esto, me angustio, me enojo, me peleo conmigo misma, inicio el autodiálogo. Cada vez que ustedes hacen eso, el cuerpo vuelve a vivir la situación y vuelve a contaminarse, solo que muchas veces no percibimos la saliva en la boca. Y entonces tenemos problemas gástricos, acidez, tenemos aumentos de la presión arterial, tenemos alergias, tenemos resfríos, gastritis de todo tipo, malestar, jaqueca, trastornos de sueño, porque nos vamos intoxicando. Así como también utilizamos este concepto en todas las técnicas de autocuidado para que justamente si logramos cambiar esa imagen mental y generar otra imagen mental, vamos a traer a las endorfinas y vamos a traer a otras sustancias ligadas al placer, a la calma, ¿no? A través de la respiración y a través del cambio de imágenes. El juego con imágenes mentales es fundamental. Si yo no soy consciente que lo que estoy generando son imágenes mentales que me están haciendo daño, no las puedo frenar. También las imágenes mentales forman parte de las técnicas, por ejemplo, las de notificación de muerte y sobre todo las de reconocimiento de cuerpo, donde movemos esas imágenes tan fuertes que la persona está viendo por imágenes más tolerables y vamos ayudándole a procesar lo que está sucediendo. Es un concepto básico del cual tenemos que apropiarnos, tenemos que entender que nosotros lo tenemos que manejar y no las imágenes a nosotros. Cuando esto sucede de manera involuntaria, yo no me doy cuenta de lo que me está pasando, quedamos presos de estas imágenes y ahí es donde empiezan los malestares y muchas otras cosas más. Y vamos al módulo de comunicación, a pensar un poquito la comunicación. Primera cuestión, la comunicación
no es lo mismo que la información. Y a veces se usan como sinónimos y no lo son. La comunicación es todo, ¿sí? Fíjense que nos dicen, no existe no comunicarse. Desde todas las corrientes de comunicación y especialistas coinciden al menos en eso, en otras no tanto, pero en eso sí. No existe no comunicarse. Yo me comunico todos los días, 24 horas, desde que nacemos hasta que morimos. Esto quiere decir que es de una manera permanente, algo estamos mandando, estando o no estando, porque si yo no estoy, hablan de mí, algo dejé. Si estoy, me puedo comunicar a través de las palabras o a través del lenguaje no verbal, ¿sí? Ahí volvemos a la información. Pero ¿cuál es el gran problema en estas dos partes de la comunicación, lenguaje verbal y lenguaje no verbal? Que el lenguaje verbal es el 30%, perdón, el 30% de la comunicación, pero el 70% se lo lleva el no verbal. Y nosotros solemos prepararnos en el verbal. ¿Qué digo? Palabras, las técnicas son con lenguaje verbal, los mensajes, las palabras dichas o escritas son solo el 30% de la comunicación. El 70% restante de mi comunicación es no verbal y sin embargo tampoco nos entrenamos en eso. Es el tono de voz y justamente yo les decía, ojo que cuando me disocio emocionalmente, técnicamente mi voz se vaya arriba y no la percibo, no le presto atención. Y viene alguien y te dice, yo con esta persona no quiero trabajar porque me estás gritando. Y vos le decís, o la mirás, ¿no? Si es de tu equipo, estás gritando. Y te dicen, yo no le estoy gritando. Ah, ¿cómo lo estás gritando? No hay registro, ¿no? Del tono de voz que usamos. Las posturas físicas. Justamente, muchas veces tenemos posturas físicas que para el otro son autoritarias, acompañadas justamente del uniforme, de un gesto con las manos, de un movimiento, que para otra persona puede ser como, ¿qué fue eso, no? Y sin embargo nosotros no lo registramos, no trabajamos, no nos percibimos, no nos entrenamos en lenguaje no verbal. Los silencios. Por eso les hablaba recién que hay protocolos para contener a las personas, para notificar. Si yo me quedo callado, el otro imagina cualquier cosa. El silencio deja que el otro vuele a cualquier parte. Hay que tener cierto ritmo. Hay momentos donde hay que quedarse en silencio para esperar que el otro pueda procesar, pueda entender. Y hay otros momentos donde justamente tenemos que sostener y seguir hablando porque el lenguaje tiene una función hipnótica, tiene una función de sostén. Entonces depende qué técnica yo esté usando, depende de lo que esté queriendo lograr, voy a tener que hablar y qué voy a decir, no decir cualquier cosa, no meter la pata, y otras veces van a ser silencios breves para que la persona pueda comprender, pueda procesar, pueda quedarse tramitando todo eso que le estamos diciendo. Es un ritmo que hay que aprenderlo. Las miradas que dicen muchísimo, y nuestras miradas suelen ser muy duras, ¿no? Cuando estoy disociado. ¿Viste cómo te miró? No, no dijo nada. Sí, bueno, te clavo la mirada. O con esa mirada, ¿cómo querés que le diga algo, no? ¿Cuántas veces hablamos de las miradas y no las tenemos presentes como una forma de comunicación? Nuestra vestimenta, estemos uniformados o no, habla por nosotros. Si yo pongo tres personas con el mismo uniforme, una al lado de la otra, están las tres diferentes. Uno dejó el botón más abierto, el otro metió la camisa adentro, el otro la dejó afuera, el otro lo usa apretado, el otro lo usa grande, el otro está con una campera, el otro se sacó la campera, cada uno personaliza. Así le pongan un uniforme, personaliza su propia ropa, porque es parte de ser únicos, de nuestra identidad. Todo eso le da información a otra persona. Uno de los grandes focos de información hoy en día son los tatuajes. Los tatuajes comunican muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen un sentido propio. La persona que se hace un tatuaje por algo, pero la persona que lo ve no necesariamente va a comprender lo mismo. Puede leer cualquier otra cosa. Los accesorios que usamos, por eso no hay que usar nunca accesorios cuando uno trabaja en cualquier situación de emergencia, cualquiera, o en cualquier situación crítica, o en cualquier gestión donde tengo una persona que está disociada emocionalmente. Nunca, ¿por qué? Porque la percepción en la disociación emocional es mucho más grande que en cualquier otro momento, ya sea que esté asociada o disociada técnicamente. Y por ejemplo, si yo tuviera colgando una cruz, una estrella de David, una luna musulmana, estoy dando una información
que para la otra persona puede ser de adherencia, quiero con vos, o de rechazo. Si yo tuviera algún tipo de ideología política a la vista, en una remera, en una cadenita, en algo, puedo estar poniendo también una alianza o una separación. Es información que en ese momento yo tengo que cuidar mucho que no esté. Otra de las cuestiones que tenemos que cuidar mucho dentro de ese lenguaje no verbal también son los perfumes, por ejemplo, que estimulan muchísimo a la otra persona, a favor o en contra. Le pueden caer bien o mal, le pueden recordar a otra persona positivamente o negativamente. Nunca usen perfumes en una emergencia. Y así podríamos seguir hablando de muchísimas cosas en las cuales no estamos preparados muchas veces o no estamos entrenados. Fíjense que hoy en día los mayores entrenamientos que hay para políticos, para, no sé, actores, músicos y tantos otros, es el famoso coacheo. Te van a coachear, el coach. ¿Y qué es lo que hace el coach? ¿En qué entrena a una persona el coach? En el lenguaje no verbal. Por eso empiezan a cambiar su vestimenta, a cambiar sus gestos, a cambiar el tono de voz. ¿Por qué? Porque están coacheados para ir a un público específico. Quiero apuntar a los jóvenes, quiero apuntar a, no sé, a este tipo de público, a los mayores, a los hombres, a las mujeres. Bueno, entonces te van dirigiendo tu movimiento no verbal para que vos puedas llegar a ese público. Fíjense ustedes todo lo que hay en ese mundo y nosotros ni siquiera lo tenemos en cuenta cuando vamos a trabajar con personas que son hipersensibles al lenguaje no verbal. Pero ¿qué problema tenemos hoy en día en el mundo de la comunicación que ha venido a complicarnos bastante la vida? Estamos en un momento de un cambio de paradigma absoluto, absoluto, que es el paradigma de la virtualidad. Cuando nosotros cambiamos a un paradigma, lo que estamos cambiando en realidad es no solo conductas, no solo hábitos, sino toda la forma de proceder. Los paradigmas no dan marcha atrás, ¿sí? El paradigma cuando llega, se queda. No me puedo pelear, no me puedo salir del paradigma, porque quedo afuera de todo el sistema, ¿sí? Abarca el sistema completo. Tengo que empezar primero a aceptarlo, porque no hay otra, ya está, y después tengo que ver cómo lo gestiono. Eso es lo que sucede hoy con el paradigma de la virtualidad. Ya está instalado y ahora tenemos que ver qué hacemos con esto. ¿Qué es lo primero que se ha cambiado? Esa relación emisor-receptor. Yo largo un mensaje y le llega a otra persona. Hoy tenemos en el medio esto. Yo a ustedes no les veo la cara a todos al mismo tiempo. Cuando yo doy una capacitación presencial, voy mirando la cara de cada uno. Tengo control sobre mi mensaje. Yo veo el que puso cara buena, el que puso cara mala, el que no le gustó, el que se está aburriendo, el que está reenganchado. Se percibe inmediatamente. Yo ahora no tengo idea qué les está pasando a ustedes. No tengo control sobre mi mensaje. Primera cuestión que nos trae la virtualidad. Imagínense, si yo no tengo control acá, ¿qué control tenemos en una red social si yo subo un mensaje? No tengo idea. ¿Quién lo lee? ¿Qué piensa? ¿Quién lo republica? ¿Quién lo termina leyendo? Que es el amigo del amigo del amigo del amigo, que ya no sé ni en dónde vive, ni en qué país está. Perdemos la capacidad de controlar el mensaje. Como todo se va naturalizando, no lo pensamos, pero es así. Esa necesidad del cara a cara hoy ya no está. No está para nada, en ningún ámbito de la vida. Podemos tenerlo o no tenerlo. Y es todo un tema ya hoy no poder controlar un mensaje. Pero la cosa no termina ahí, por supuesto. Acá simplemente vamos a hacer un pantallazo sumamente general, ¿no? Esto es un mundo entero hoy en día. Tenemos otro gran problema, que es que hoy ya la gente no lee. Y no es que perdió el hábito de la lectura, se está perdiendo la capacidad de la lectura, porque la virtualidad va trayendo deterioros en diferentes áreas de nuestro cerebro, donde ya no hay tolerancia, donde ya no hay capacidad de frustración, donde ya no hay paciencia, donde ya no hay velocidad de lectura, porque la lectura va de la mano de la comprensión, donde ya no hay capacidad de escribir y son dos conductas que van juntas, la lectoescritura y el cálculo, ¿no? Es toda una parte de nuestro cerebro que tiene que ver con el aprendizaje. Hoy los chicos no escriben casi a mano, no leen, hoy calculan a través de otros métodos, cada vez se introduce mucho más la inteligencia artificial, con lo cual van siendo los adolescentes y los adultos que estamos teniendo. La inteligencia artificial ha traído que algo que ya estaba existiendo, que es la recompensa inmediata. Ya, listo. No lo sé,
algún chat GPTX o alguien me lo va a contestar, me lo va a redactar, me lo va a hacer, Google me va a responder, me va a dar un tutorial para decirme cómo lo hago, me lo va a escribir, me lo va a traducir. ¿Para qué voy a aprender un idioma si ya me lo traduce directamente? ¿Para qué voy a aprender a calcular algo si acá directamente está el cálculo hecho? ¿Para qué voy a escribir si yo acá tiro la información y me sale un escrito y sin falta de ortografía? Vamos perdiendo la capacidad, paso a paso, paso a paso. Esto va trayendo justamente que yo necesito todo ahora. Y si no está ahora, me enojo, me frustro, me voy, ¿no? Esa falta de capacidad de frustración hace que por eso las personas cada vez se enojan más, están cada vez más ansiosas, cada vez necesitan más y más satisfacción ya, listo, ahora. Se necesita cada vez que la información sea más breve y más rápida. ¿Por qué? Porque no leen, porque no la comprenden y porque la necesitan ahora. Y la sociedad, sin darse cuenta, va dando respuesta a eso. Cada vez son más chicos los manuales de lectura, los manuales de seguridad, los dispositivos para la seguridad. Los flyers no los lee nadie, la cartelería no la leen. Introducimos un procedimiento nuevo, se entrega, se envía, nadie lo lee. Pedimos que lean algo para el siguiente encuentro, nadie lo lee. Y a veces eso que no se lee tiene que ver con situaciones de máxima seguridad, tiene que ver con protocolos que hay que implementar de manera inmediata, tiene que ver con profesionales que deberían saber todo eso y no lo saben, que solo quieren un resumen ya y estudian del resumen y después no te alcanza. También se ha producido algo que se estimuló mucho durante la pandemia y que hoy ya está instalado totalmente, que es algo que tiene que ver con el uso permanente de los teléfonos, todo el tiempo, que generan una doble atención permanente. Nuestro cerebro está atendiendo lo que fuera, una clase, una acción, una intervención, un estudio, una película, y al mismo tiempo está prestando la atención al teléfono. Se ha generado una cuestión tan adictiva y necesaria del teléfono que hoy las personas no aguantan sin mirar. Se han hecho estudios, ¿no? No aguantan menos de minutos. Si vos alejás el teléfono durante horas de una persona, esa persona lo va a ir a buscar o va a entrar en un periodo de ansiedad. Porque inmediatamente te dicen, lo tengo silenciado, pero están mirando si entra un mensaje, si es importante, si lo tienen que contestar, lo contestan, se fijan, chatean, escriben mientras siguen haciendo otra actividad. Hoy los chicos llevan el teléfono a la escuela y esto lo hacen en la escuela. Mientras tendrían que estar prestando atención al docente, están mirando el teléfono. Hoy tenemos gente que van, no sé, amigos, familias, a comer afuera y en un restaurante vos ves que en lugar de estar hablando, tienen un teléfono al lado. Hablan dos palabras y luego miran el teléfono. Hoy alguien te quiere explicar o contar en qué lugar fue de vacaciones y en lugar de contártelo, te manda un link para que vos lo veas directamente porque no tiene capacidad de describirlo. Entonces te mando un link y míralo. Todo esto nos va deteriorando intelectualmente de una manera impresionante, nos va haciendo perder muchas capacidades y eso cuando estamos comunicándonos en la emergencia hoy lo estamos viviendo, lo vivimos día a día. ¿Por qué? Porque el peligro que existe depende de cómo yo lo perciba, que quiere decir riesgo. El peligro está, que yo lo entienda como peligroso, es que yo tenga una percepción del riesgo. El peligro existe, el riesgo va a depender de cuánto yo me voy a cuidar o no de ese peligro. Ahora, si yo empiezo a decir no pasa nada, no tengo percepción del riesgo, con lo cual corro peligro enseguida. Esta frase no pasa nada hoy atraviesa a toda la adolescencia y a muchos adultos también, lamentablemente, que van a velocidades excesivas y te dicen que no pasa nada, que practican deportes extremos sin la protección necesaria y te dicen que no pasa nada, que no hay percepción, no hay registro del peligro. Por eso los accidentes están aumentando de una manera impresionante. Por eso estamos viendo, no quiero entrar en este tema porque es un tema muchísimo más complejo que requiere otro taller, pero hoy la temática de suicidio está asociada a esto también, a un mundo virtual donde en la virtualidad las cosas pasan de otra manera.
En la virtualidad vemos hoy encadenamientos de videos en TikTok, en Facebook, en Instagram, donde hay 15, 20, 30 videos, donde la gente se cae y no le pasa nada, donde chocan múltiples autos y no les pasa nada, no te muestran el muerto o el herido, te muestran el choque, no te muestran que esa persona que cayó resbalando por una escalera helada terminó en el hospital con, no sé, quién sabe cuántas vértebras rotas. No, se ríe, ¿no? Aparece una risita, todo es gracioso, no pasa nada. Donde en los jueguitos te matan, te eliminan, no pasa nada. De hecho, esas son las palabras. Si vos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp no querés hablar con alguien, lo eliminás. En la vida real vos no podés eliminar a nadie, o sí podés, pero vas preso. No podés. Sin embargo, la virtualidad nos permite eliminar, bloquear, dejar de hablar, mandar mensajes y que no me importa quién lo lee ni qué pasa. Todo eso nos va complicando muchísimo, aunque ustedes no lo crean, el trabajo en la emergencia. Porque todo eso termina de alguna forma relacionándose y trabajamos con actores diferentes. Por eso es que el cambio de paradigma nos está llevando a escenas diferentes, con dificultad en la lectura, con dificultad en la comprensión textual. Esto hoy se vive en muchos cuarteles de bomberos que tienen accidentes muy frecuentes, donde van cambiando los formatos, los protocolos, los manuales, y hay mucha resistencia a actualizarse. Esto se vive en empresas de alto riesgo, como mineras, petroleras, donde los protocolos y los procedimientos de seguridad cambian y se necesita actualización permanente, y es una lucha permanente. ¿Qué hacemos con eso? Entonces hoy tenemos muchos desafíos en la seguridad, porque tenemos que cambiar los modos de transmitir contenidos referidos a seguridad. Los que veníamos usando no están funcionando y yo no me puedo pelear con eso, tengo que ver qué hago, porque si mientras yo me sigo peleando con algo que no va a volver hacia atrás, los accidentes están aumentando. Tengo que aceptar que hay un paradigma nuevo y ver cómo lo manejo. Tengo que diseñar herramientas nuevas, no me queda otra, para sensibilizar lo necesario para que eso funcione. Y tengo que adaptar las herramientas que venimos usando a esta nueva realidad que estamos viviendo. Tenemos que entender que ya no hay periodos de atención como antes, que necesitamos estímulos sensoriales dobles. Hoy, ¿qué atrae a la gente? Los videos. ¿Por qué atrae a la gente los videos? Porque los videos tienen doble estímulo, visual y auditivo. Entonces pueden prestarle atención. Pero fíjense que si dura más de 3 minutos, no lo ven. Si a ustedes les mandan un audio de más de 3 minutos al WhatsApp, ¿qué hacen? Lo ponen en velocidad 2. Si dura menos también. ¿Por qué no? Si te ves un audio que tenga 8 o 9 minutos, decís, no. ¿Y nunca hablaste 8 o 9 minutos con una persona? Y sin embargo no tenemos más tolerancia. Un audio de más de 2 o 3 minutos es como, uff, ¿no? Y sin embargo es parte de la comunicación, de la vida. Los flyers, los gráficos, hay que cambiarlos. Necesitan poca información escrita, muchos colores, imágenes explícitas, si no, no captamos la atención de la gente. Las reuniones presenciales, ¿no? Si duran más de 1 hora, la gente se levanta y se va. Y si se queda, se fue su cabeza. Y así vamos viendo la cantidad de cambios que tenemos que implementar para poder empezar a trabajar en esto. Y así vamos llegando y nos vamos arrimando a algo que sí me interesa mucho dentro de todo esto que venimos hablando, que podamos pensar, que es el circuito de la frustración. La frustración en la emergencia es una de las peores emociones que hay. Porque nosotros vivimos muchas emociones. Vivimos emociones que nos enojan, que nos angustian, que nos preocupan, que nos hacen poner mejor, peor, rabia, ira, bronca, dolor, tristeza. Entran y se van, entran y se van. Pero la frustración tiene una característica especial, que es silenciosa, no nos damos cuenta, y que cuando entró se quedó. La frustración cuando llega es la que te dice o te hace pensar, che, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Vale la pena seguir adelante con esto que ya no es como yo quería? No veo la hora de jubilarme. No veo la hora de retirarme. No tengo más Total. ganas. Eso que tanto te gustaba, eso que querías hacer, eso para lo que te preparaste, ya no lo querés más. ¿Por qué? Esta pregunta yo me la hice muchas veces.
Y ahí empecé a diseñar o a pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos lleva hasta este punto. Vamos a empezarlo a desarmar juntos. Primera cuestión, nosotros somos mediadores en toda emergencia, en toda situación crítica que vamos a asistir, somos mediadores. Me dirán, sí, claro, sí. Pero ¿se pusieron a pensar alguna vez cómo somos mediadores? Nosotros somos mediadores entre una realidad que se está dando antes y una respuesta que nosotros tenemos que dar. Y acá viene el gran tema, porque a nosotros no nos activan antes de que algo suceda, ni siquiera en el momento exacto que sucede, salvo que justo pasemos por un lugar y esté sucediendo. Nos activan a partir de que a una persona le sucede algo, o varias personas, que llega ese mensaje o ese pedido de asistencia y que nosotros nos activamos. Vamos a pensarlo en términos de bomberos, que es la mayoría de los que están acá. A ustedes no les dicen, che, andate hasta tal esquina que en 5 minutos chocan 2 autos. No, ustedes están en el cuartel o están en sus casas, chocan 2 autos, hay víctimas, un vecino, alguien, una persona que está por ahí, llama al cuartel de bomberos, trata de indicar dónde está ubicada la esquina, quizás sea alguien que pasó justo caminando, no sabe cómo se llaman las 2 esquinas, llama al cuartel, les trata de explicar hasta que se recibe el pedido, se activa la primera dotación que va a salir, se equipan, salen, llegan al lugar, 9 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Cuando ustedes llegaron, es posible que las personas que estaban heridas, una ya esté fallecida. Es posible que las personas que estaban heridas estén en una situación más complicada que la que estuvieron en el momento exacto en el cual chocaron. Es posible que ustedes lleguen al lugar y no imaginaran la forma en que se había producido ese choque y necesiten otra dotación de apoyo con otras herramientas, porque no van a poder trabajar. Y necesitamos otros 5, 7, 8 minutos más. Y a lo mejor las 2 personas mueren. La sociedad va a decir que llegaron tarde, que tardaron mucho, que se demoraron, que llamamos a los bomberos y hasta que vinieron y hasta que se pusieron a trabajar, las 2 personas que estaban vivas se murieron. Y sí, porque ni somos Superman, no llegamos volando, porque somos profesionales, no somos superhéroes, porque no estamos parados esperando que se inicie un incendio, que una persona sea atacada, que otra tenga un accidente, que a alguien le suceda algo y pida un turno con el psicólogo y vaya quizás dentro de, no sé, 4 o 5 días, 3 días, mañana. Ya es mucho tiempo desde que sucedió. Si nosotros no tenemos claro eso, que la sociedad siempre va a pedir héroes, que la sociedad va a pensar casi siempre que llegamos tarde, que tardamos mucho, empezamos a frustrarnos. Y sobre todo en el caso de bomberos, policías, servicios médicos, corremos el enorme riesgo y peligro de creer que la velocidad de respuesta es ir más rápido. Yo lamentablemente he visto en muchas capacitaciones hablar de que velocidad de respuesta es aumentar la velocidad de un vehículo. No es eso. Y nunca se les ocurra hacer eso. Las normas de tránsito son para todos por igual, para todos. Si la barrera está baja, está baja. Si el semáforo está rojo, está rojo. Y si la velocidad máxima es esta, es esta. No se trata de llegar más rápido, porque si ustedes intentan cualquiera de estas cosas atravesarlas, lo que están haciendo es poner en peligro la vida de ustedes. Y acá no se trata de poner en peligro nuestra vida para trabajar con la vida de otro. Se trata de que cuando llegamos a esa escena, con todo el cuidado que llegamos, podamos dar la mejor respuesta posible. Y esto tiene que ver con el entrenamiento previo. Que lleguemos lo mejor formados, con el mayor equipamiento, con la mayor calidad de respuesta en ese momento, lo más rápido posible. Y no que lleguemos y no sepamos qué hacer o nos estén faltando materiales. Esa es la velocidad de respuesta, no ir volando o corriendo. La sociedad va a querer siempre respuestas heroicas. Ahí empezamos con el problema. Pero no se acaba. Hay otro problema más, que es que nosotros somos instrumentos humanos. Y cuando nosotros hablamos de instrumentos humanos, hablamos de límites. Cuando nosotros vamos a asistir a cualquier persona, desde cualquier profesión, en cualquier ámbito,
Nosotros tenemos límites, límites geográficos. No es lo mismo si yo estoy a determinada distancia que si estoy al triple de distancia. No es lo mismo si yo me tengo que manejar en una autopista colapsada de tránsito a que si yo tengo que ir por esa autopista a las 3 de la mañana que no hay nadie. No es lo mismo si tengo calles de tierra a si tengo calle asfaltada. No es lo mismo si, no sé, tenemos que ir una parte a pie y otra parte en vehículos. No es lo mismo. Tengo límites legales. Hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. No puedo. Pero mirá que yo hice el curso de PHTLS avanzado, pero si no estás habilitado, no lo podés hacer. Pero mirá que yo aprendí a medicar, pero si no sos médico, no podés medicar, ni podés opinar sobre la medicación. Sí, pero yo hice un curso de medicación, sí, pero no podés hacerlo. No podés ingresar a una propiedad privada sin autorización, sí, pero no podés ingresar si no te autoriza la policía, si no te autoriza el propietario. Y así cantidad de límites legales que tenemos. Límites económicos. Si tuviéramos un helicóptero, y sí, pero no lo tenemos. Si tuviéramos camioneta todoterreno, sí, pero no lo tenemos. Si tuviéramos un desfibrilador en cada unidad, no lo tenemos. Si tuviéramos, no sé, cantidad de cosas, no las tenemos. Límites económicos. Límites de formación. Todos sabemos que fuimos alguna vez nuevos todos y no sabíamos qué hacer. Todos fuimos nuevos alguna vez, todos, y no teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés armado un equipo de trabajo donde justo para esa situación que vos no sabías que iba a suceder, son todos nuevos? ¿Qué pasa si están mezclados? ¿Qué pasa si cuando mirás qué equipo tenés justo ese día, en ese momento, son todas personas con experiencia? Y sí, es así. Y nos pasa todo el tiempo. Nunca sabemos qué va a suceder, qué equipo yo voy a tener en ese momento para responder, ni cómo va a ser. Son variables que tiene la emergencia, porque yo no sé cuándo, cómo, ni qué va a suceder. Por eso es que no me puedo parar en la esquina a esperar que un edificio se prenda fuego y atacarlo desde el inicio. Tengo que esperar que se prenda fuego, que me llamen, que avisen. Esto nos va poniendo en una situación muy especial, donde aparecen dos figuras muy fuertes, el héroe y el profesional. El héroe habla del éxito en la emergencia y del fracaso en la emergencia. Cuando la escena el héroe la lee como exitosa, se quiere sacar la foto y dice que es gracias a él y gracias a su gestión. Cuando la lee como un fracaso, dice que la culpa es de todos los demás y no tiene nada que ver. El profesional entiende que éxito sería que no hubiera ninguna emergencia, pero de hecho las hay. Y fracaso sería que nadie la asista, y sí se asiste, como se pueda. Por eso el profesional, que habla siempre en plural, nosotros hacemos, vamos, intervenimos, también tiene muy claro que como profesionales tenemos la posibilidad de la mejor forma posible. La mejor forma posible, y todos ustedes lo saben muy bien, muchísimas veces está muy lejos de lo que yo quisiera, muy lejos de lo que yo quisiera. Es lo que puedo, no lo que quiero. A veces se acerca un poco más a lo que yo quiero, y pocas veces, pero muy pocas, es justo lo que yo quería. Muy pocas. Poder lidiar con eso es lidiar con la frustración. Entender que no se trata de lo que la sociedad me pide, de lo que muchas veces las instituciones piden, sino que se trata de lo que yo puedo hacer, con las herramientas que tengo, con las circunstancias en que estoy, con las variables que se dieron, lo mejor posible. Cuando yo entiendo eso y me lo tengo que grabar a fuego, entiendo también que vamos a gestionar una escena, no vamos a salvar vidas, ni vamos a gestionar escenas heroicas. Y traigo la palabra salvar vidas porque es una de las palabras que más daño o frases que más daño nos producen. En ninguna emergencia nadie salva vidas. Eso se lo dejamos a Dios, a la vida o a lo que cada uno crea. Porque si yo me creo tan poderoso que salvo vidas, ¿qué hago cuando una persona se muere? ¿Qué hago? Muchísimas veces escuchamos gente que dice, se me murió un paciente, se me murió una persona que estaba asistiendo, se me murió en el traslado. La gente no se nos muere, la gente se muere. Todos nos vamos a morir en algún momento, todos se mueren.
Cuando yo digo que se me muere, mi cerebro lo que automáticamente dice es que yo tuve algo que ver. Yo lo maté o hice una mala maniobra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me murió a mí? No, no se me murió. Ni yo tampoco lo salvé. Nosotros rescatamos personas, trabajamos con personas, asistimos personas de la mejor manera posible. Y acá viene otro de los grandes problemas en nuestra formación y en nuestro entrenamiento. Porque cuando nos enseñan a ser héroes y a salvar vidas, no nos enseñan a acompañar a morir. Porque pareciera que la muerte sería un fracaso, donde pareciera que una persona muera en la escena o en una emergencia o en donde sea, es porque algo no se hizo bien. Si hay mala praxis es otra historia. Pero si se hizo todo lo posible, esa persona murió, porque no estaba en condiciones para que esa persona pueda seguir viva. Pero mi parte del trabajo es acompañarla a morir a esa persona, es estar presente también. Muchísimas personas mueren solas en una emergencia porque no hay nadie ahí que los pueda acompañar o los quiera acompañar, porque creen que no es nuestra función. Y sin embargo, es tan importante, pero tan importante como hacer todo lo posible para que esa persona viva. Acompañarla a morir, notificar a la familia, darle información a la familia de que esa persona no murió sola. Siempre hago el mismo test, de alguna manera, y les pregunto, ¿cuántos de los que trabajan en escenas de emergencias, bomberos, policías, servicios médicos, defensa civil, protección civil, tienen en sus vehículos mantes para cubrir cuerpos? Nosotros estamos llevando una campaña hace ya un par de años con Bomberos de la Boca para que todas las unidades lleven mantas descartables, porque o no llevan nada, utilizan frazadas o sábanas que no son descartables, que se manchan, que quedan con restos de una persona fallecida. Y no vamos preparados para asistir cuerpos. No digo bolsas, que a veces llevan bolsas, eso es traslado. No vamos preparados para cubrir un cuerpo porque preferimos pensar que no nos va a suceder. Y cuando sucede, no sabemos qué hacer. No nos alcanzan las manos. Porque, pero no llevamos para la muerte, como si la muerte no existiera, la pudiéramos evitar. Pero resulta que trabajamos con eso, en una sociedad que prácticamente cree en la inmortalidad. Le va a pasar a otro, a mí no. Entonces no estamos preparados ni para acompañar a morir, ni para gestionar una escena con un fallecido, ni hablar con múltiples fallecidos. Salimos como locos a buscar un cartón, algo, un plástico, lo que sea un cuerpo, o no lo tapamos. Y se viralizan escenas tremendas de cuerpos en estados realmente feos, tristes para su familia y para otras personas de verlos, porque no tenemos cómo cubrirlos. Es la enorme puerta para que entre la frustración. Es la de no hacer nada, de no seguir adelante, de no saber qué hacer. Si nosotros nos seguimos peleando con la muerte, no es la vida, porque es lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda. Y cuando eso pasa, entramos en un proceso que se llama anestesia emocional. Cuando ingresamos en anestesia emocional, las cosas se empiezan a poner más difíciles todavía, porque es la antesala del enfriamiento emocional. La anestesia emocional no es una patología, es un estado reactivo. Esto quiere decir que produce un montón de reacciones. Si esas reacciones se sostienen en el tiempo, entramos en un enfriamiento emocional que sí es patológico porque tiene una cantidad de enfermedades asociadas que nos van a hacer la vida muy difícil. La anestesia emocional es un proceso, no se da de un día para el otro, empieza a darse de a poco, de a poco, de a poco, y tiene características muy complejas. ¿Por qué? Porque es muy silencioso y porque es muy aceptado socialmente. Ahora les voy a contar algunas de las características más típicas de la anestesia emocional y van a ver que tiene toda una vuelta que hace que nosotros creamos que es lo más normal del mundo, que no me pasa nada. Estas conductas las vamos generando para que justamente por el concepto de anestesia nos creamos que no me pasa nada. Es como cuando a vos te van a sacar una muela y yo te pregunto, ¿te dolió? Me decís, no, no me dolió nada. Claro, porque te la sacaron con una anestesia.
sacate una muela sin anestesia y después contame si te dolió o no. Bueno, igualito. Entonces, estas conductas nos hacen creer que no duele nada. ¿Cuáles son las primeras que aparecen? Una de las primeras cosas que aparecen son los trastornos de sueño. Aparece la hipersomnia, que es la persona que siempre durmió 6, 8 horas y andaba bien, y de repente tiene mucho sueño, le cuesta mucho despertarse, se duerme en cualquier momento del día, ¿no? Como formas de evitar lo que está pasando. Y aparece el insomnio con 3 formas básicas. Las más comunes son, hay muchas más, ¿no? Formas de insomnio, pero las 3 más comunes son, llega la hora de dormir, vamos a suponer que duermen de noche, así es más fácil pensarlo, llega la hora de irme a dormir, no me puedo dormir, dale, que dale la cabeza, miro el celular, prendo la tele, leo, hago algo, hasta que me dormí y no me alcanzan las horas, tengo sueño, me despierto y ya está, me tengo que levantar, tengo sueño. La otra es, me duermo, apenas me voy a acostar, me desmayo, pero en la mitad de la noche, los ojos así, todos los problemas, lo que tengo que pensar, lo que tengo que hacer, todo en mi cabeza, hasta que me puedo lograr dormir, ya me tengo que levantar, estoy cansado. Y la tercera es, duermo esas horas, pero no descanso, no llego a la profundidad del sueño necesaria para desenchufarme y descansar. Tengo ese sueño vigilante, escucho un ruidito, me despierto, me levanto, voy, vengo, no descanso. Cuando esto se comienza a repetir, comienza nuestro cerebro y nuestro cuerpo a necesitar algo para dormir, porque estamos muy cansados. Entonces, una de las primeras cosas que ingresa es el alcohol. El alcohol comienza a estar asociado a la hora de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Funciona como justamente un facilitador del sueño. Entonces te dicen cosas como, por ejemplo, yo antes de irme a dormir me tomo un whiskycito, aparecen siempre los diminutivos, por eso se llama socializado, ¿sí? Fíjense la vuelta que se le da. Me tomo un whiskycito para bajar un cambio. Yo en la cena me tomo un vinito y de esa forma me voy acercando a descansar, a sacarme las cosas de la cabeza. Yo antes de cenar me tomo una cervecita mirando las estrellas y te describen unas escenas maravillosas, divinas, ¿no? Socialmente aceptadas, donde el alcohol se convierte en inductor del sueño. Todos tomamos un vinito, una cervecita, ¿no? El problema es que si yo lo necesito tomar para bajar un cambio, que si yo no lo tomo, no bajo un cambio. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque al ser un inductor del sueño y funciona, yo voy a necesitar cada vez más. Ya ese vinito va a ser un vino, después van a ser 2 vinos, después va a ser el vinito y también el whiskycito, ¿no? Y así voy a ir incluyendo cantidad de alcohol de manera adictiva. Aparecen también las drogas en todas sus formas, pero la que tiene todos los premios son las pastillas para dormir, justamente por el mismo tema. Las pastillas para dormir empiezan a ser las inductoras del sueño. Entonces comienzan con un poquito, chiquitito, media, que todo el mundo lo toma, que el médico te lo da sin preguntar demasiado, que se accede bastante fácilmente. Ese cuartito ya no alcanza, tomas media. Después tomas media y un cuartito a la tarde. Después tuviste un día difícil y sí, ya me tomo una entera. Y después media a la tarde para ir bajando y una a la noche. Y llega un momento que si yo no tomo medicación para dormir, no duermo. Y llega un momento en que la dosis la voy a tener que aumentar. Y llega un momento que si a mí se me ocurriera, por alguna razón, dejar la medicación, voy a entrar en un cuadro de abstinencia. Y voy a necesitar un tratamiento psiquiátrico para poder justamente bajar gradualmente esa dosis y ver hasta dónde lo tolero. De la misma forma que me va a suceder con el alcohol. Aparece también algo que se llama música excesiva. La música excesiva es un estudio que han hecho las neurociencias, la física cuántica, donde han llegado a la conclusión que el uso excesivo de auriculares en todas sus formas, Bluetooth, audífonos, auriculares, todo dispositivo auditivo, donde haya música en volúmenes muy altos o voces tipo podcast o programas de radio o algo con multiplicidad de voces o voces muy intensas, hacen que se produzca algo similar a una pseudo-disociación. Recién vimos el concepto de disociación. Bueno, esto quiere decir que lo que se va a producir en el cerebro es como si fuera una disociación técnica o racional, o sea que las emociones van a bajar su intensidad y yo voy a estar sumamente activo a nivel cognitivo.
puedo hacer un montón de cosas y evito que esa parte emocional que me angustia, que me preocupa, que me pone mal, ingrese. Entonces los vemos cada vez con auriculares, ahora con los Bluetooth todo el día puestos, donde hay siempre música, donde hay estímulos que no me dejan pensar en lo que me emociona, sí en otras cosas. Entonces ahí es donde la cosa se empieza a sobreestimulación. La sobreestimulación son las personas que en 24 horas hacen lo que cualquier otra persona necesita 72 horas. Entonces se levantan a la mañana, entrenan, trabajan, van, vienen, suben, bajan, hacen un curso, tienen otro trabajo, buscan a los chicos, salen, pintan una pared, no paran nunca. Y son personas que también tienen una característica muy especial, que es que viven el ocio como pérdida de tiempo. Entonces te dicen, yo no puedo perder tiempo, de ninguna manera. Yo no sé cómo haces vos para quedarte mirando pajaritos, para hacer... Yo no puedo perder tiempo, yo estoy muy ocupado. En una sociedad que valora esto como exitoso, donde pareciera que las personas que trabajan mucho, que corren todo el día, que hacen mil cosas, son más exitosas que las demás, donde no nos damos cuenta que el ocio es necesario, el bajar un cambio, el respirar, el conectarme con nada un rato, es necesario para que nuestro cerebro se acomode, se calme, entienda lo que está pasando, nos demos ese tiempo y sin embargo no lo vemos y por supuesto nos quemamos. Aparece el mal humor como un cambio de estado, personas que van perdiendo la alegría, que van perdiendo las formas de comunicarse divertidas, que cuando les decís algo contestan mal, que se salta la cadena enseguida y que también tienen como característica que es que no toleran que se los digan. Entonces cuando vos les decís, che, pero otra vez enojado, mirate la cara que tenés, lo primero que te dicen es, vos te viste la tuya, me venís a decir a mí, ¿tu cara qué? ¿No? Ni me digas nada. No sé, y uno que opta, ya está, no te digo nada. Aparecen las enfermedades recurrentes, ¿sí? Las enfermedades se llaman crónicas leves en esta etapa. ¿Por qué? Porque se repiten, pero no son graves. Ahora, tienen también una característica diferente, que es que la causa está siempre afuera. Entonces te dicen, o vos le decís, che, otra vez resfriado, ¿y qué querés con el cambio climático que hay? Y sí, yo no voy a cambiar el clima. Che, otra vez con alergias, y bueno, ¿qué querés con los árboles tiran y las hojas que vuelan? ¿No? Otra vez con gastritis, y bueno, con lo que dan de comer acá, ¿cómo no voy a tener gastritis? Y así, cada cosa que les va sucediendo, la causa está afuera. Eso se llama el modelo del rehén. ¿Qué quiere decir? Que si la causa está afuera y no depende de mí, yo no puedo hacer nada. Soy un rehén de eso. Es muy cómodo porque no hago nada, no depende de mí. El cambio climático, la comida de una institución, lo que los árboles tiran, no depende de mí. ¿Por qué? Porque si dependiera algo de mí, que de hecho sí depende, yo tendría que hacer algo, ¿no? Pero es más cómodo quedarme ahí y me quedo inmovilizado. Y por todo lo que hablamos recién, en la comunicación, hoy los espacios virtuales son otro de los espacios de anestesia emocional. ¿Por qué? Porque las personas apenas tienen un momento libre, se meten en su teléfono, con jueguitos, que están todos obviamente instalados, con redes sociales, donde no miro nada ni busco nada en especial, simplemente voy mirando hipnóticamente, donde si llego a casa lo primero que hacemos es prender la tele, poner música, un estímulo que no me deje pensar demasiado, porque un fin de semana me hago una maratón en Netflix, en Disney o quién sabe en qué plataforma, y entonces estoy metido ahí adentro y no salgo de ahí, donde permanentemente estoy estimulado desde lo virtual. Y eso anestesia y me saca de ese mundo real. La mala noticia, aparte de todo lo que les conté, es con dos de estas situaciones en simultáneo estamos hablando de anestesia emocional. ¿Sí? Si tienen todo esto, están en el horno mal, ¿no? O sea, con dos es anestesia, con tres es muy preocupante, más de tres ya es enfriamiento emocional. El enfriamiento emocional, insisto, es muy complejo, ¿sí? Tiene características de muchas comorbilidades, muchas enfermedades que se asocian, tiene sí o sí tratamiento psicológico, clínico, psiquiátrico. Esta etapa, al ser reactiva, se puede revertir, sí, de muchísimas maneras, pero hay que percibirla. El gran problema de la anestesia es que nosotros no nos damos cuenta, se da cuenta nuestro entorno. Cuando te dicen, che, fíjate, estás trabajando mucho, fíjate que otra vez estás mal del estómago, fíjate que no dormís bien, fíjate que me contestás mal todo el tiempo. Lo que nosotros podemos hacer es darnos la oportunidad de ver si eso es verdad.
de ver si de verdad nos está pasando eso. Y no simplemente decir, no pasa nada, sí, ya voy a descansar. Sí, no, paren, frenen, piénsense, mírense, porque si no, el tren no para y sigue y sigue y sigue. Y cuando sigue, lo que viene después no está nada bueno. Y hoy tenemos oportunidad de parar esto, de darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, de cuidarnos. Y ahí es donde apunta el autocuidado. Y ahí es donde nos ubicamos en el autocuidado. No puedo cuidar a nadie, pero a nadie, si yo no me sé cuidar a mí mismo. A nadie. Se llame familia, se llame amigos, se llame un afectado, se llame una víctima. No lo puedo hacer si yo no me sé cuidar. No tengo manera. Y entonces vamos viendo que el cuidado emocional nos va transformando la mirada profesional. Ya la vemos desde otro lugar. Ya entendemos de límites, entendemos de escenas, entendemos de posibilidades. Trabajamos mucho más seguros. Trabajamos en red, en equipo, con percepciones mutuas, con alertas mutuos, con cuidados mutuos. Tenemos herramientas específicas, diseñadas para cada situación. Comenzamos a disfrutar la tarea. El miedo baja, no desaparece nunca, baja. Y comenzamos a disfrutar la tarea, porque si no nos sirve para nada. Y empezamos a entender dónde estamos parados, de qué se trata esta escena, hasta dónde sí, hasta dónde no. En el desarrollo, en el entrenamiento de PAE, vemos muchas técnicas y vemos muchos procedimientos y dispositivos, técnicas de descarga emocional, como el diffusing en las grupales, otras técnicas de lenguaje, qué decir, qué no decir, cómo decirlo, cómo manejarnos, qué protocolos, cómo nos acercamos a una persona que está desbordada, que está en crisis, qué hago, la miro, la toco, le hablo, no le hablo, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago si me insulta? ¿No? Cómo coordinamos grupos de personas que están afectadas, todo un grupo de personas afectadas, cómo nos manejamos con ese grupo, cómo contenemos desbordes masivos, cómo diseñamos planes de manejo de estrés específicos para cada situación, para cada grupo, de qué manera. La técnica de debriefing, que es una técnica increíble que nos permite abordajes totalmente diferentes a otros, ¿no? Donde podemos trabajar y prevenir el estrés postraumático en personas muy afectadas, cómo se coordinan talleres, qué elementos se utilizan, qué se hace, qué no se hace, depende de lo que haya sucedido, cómo trabajamos en escenas con fallecidos, cómo se notifican muertes, cómo se acompaña a reconocer cuerpos o pertenencias cuando no hay cuerpos. Tenemos una técnica que trabajamos que es la de duelo sin cuerpo, cómo se interviene cuando el cuerpo no está y esa familia está en duelo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo los contenemos? ¿Cómo contenemos a compañeros, a familiares? ¿Cómo se trabaja con vértigo y claustrofobia? Uno de los grandes problemas hoy en las escenas de emergencias, porque no está medido. Y lo encontramos en un montón de ámbitos de la emergencia, situaciones de estructuras colapsadas de agua, de arriba, abajo, porque hay claustrofobia y vértigo invertidos, altura, descenso, equipos autónomos, montones de escenas que nos ponen en riesgo. Cómo diseñamos protocolos específicos de acuerdo a lo que esté sucediendo y necesitemos de intervenir, cómo nos cuidamos nosotros, cómo cuidamos a los equipos, cómo trabajamos en escenas con intentos de suicidio y cómo trabajamos después en contención cuando ha sucedido un suicidio y tenemos un grupo de personas afectadas. ¿Qué tipo de intervenciones hacemos luego de un suicidio? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y muchísimas otras que se van diseñando o armando de acuerdo a las técnicas que tenemos, de acuerdo a lo que ha sucedido. Y entonces ya, acá nos estamos acercando al final y empezamos a darnos cuenta que de qué se trata entrenarse y formarse, porque yo puedo tener instalaciones maravillosas, puedo tener elementos maravillosos, unidades 0 kilómetros, puedo tener de todo, consultorios divinos, de todo. Pero si las personas, los profesionales que van a trabajar no están en las mejores condiciones físicas y emocionales, de nada sirve. Es una combinación, es un equilibrio, donde tenemos que tener y apuntar a las mejores instalaciones, a las mejores herramientas, a las mejores capacitaciones y al mejor cuidado humano. Si no, no sirve. Si no se da ese equilibrio y esa química, no sirve. Los equipos PAE son hoy la respuesta más avanzada que tenemos, más operativa que tenemos, porque dan una respuesta muy rápida a un corto plazo inmediato. ¿Por qué? Porque son profesionales entrenados que están dentro de la institución. Entonces no tenemos que salir a buscar ninguna respuesta afuera,
se activan inmediatamente, se activan en las mismas escenas, ya están en las escenas trabajando cuando son activados como profesionales de la misma escena, como bomberos, como médicos, como lo que fuera, por supuesto no todo el tiempo con los auriculares, un ratito, son podcasts muy cortos, pueden entrar a Spotify, buscar Prende la Luz, y a través del Prende la Luz, que tiene ya 3 temporadas, van a encontrar podcasts que los grabo yo, que son para reflexionar, para autocuidado. Cada episodio tiene tarea, tiene actividad, para que podamos en primera persona comenzar a pensar y a repensarnos en cuántas cosas nos atraviesan, nos afectan y nos pasan. Y por supuesto, como desde que iniciamos les vengo diciendo, el gran desafío que tenemos es de qué lugar nos paramos, cómo nos posicionamos. En una sociedad que quiere héroes, en instituciones que piden héroes y en una realidad que nos hace profesionales. Porque si yo me pongo la capa de héroe, les puedo asegurar que no solo no llego a ningún lado, sino que la voy a pasar muy mal. Somos profesionales y como tales tenemos límites, tenemos miedos, tenemos familias, tenemos amigos, queremos llegar a casa todos. No tenemos que dar nuestra vida para nada. Tenemos que volver sanos, salvos. Y sobre todo, y más que nada, tenemos que disfrutar lo que hacemos. El día que cualquiera de nosotros dejó de disfrutar lo que hace, es momento de irse. No tenemos por qué cargar mochilas pesadas. No tenemos por qué padecerlo. Tenemos que disfrutarlo. Para eso tenemos que aprender a gestionar. Tenemos que tener herramientas y tenemos que humanizarnos. Sobre todo y más que nada, humanizarnos. La figura del héroe nos deshumaniza. Desaparecemos. No somos nadie. La figura del profesional nos humaniza, nos hace individuales, nos hace únicos y nos permite construir equipos de trabajo que nos cuidan, que nos sostienen, que sacan todo nuestro potencial afuera, que no ponen una línea igual para todo el mundo, que cada uno hace lo que puede, hasta donde puede. Y siempre sabemos que hacemos un poquito más, pero hasta donde cada uno puede con sus características personales. Eso es ser profesional. Si seguimos haciendo lo mismo que hicimos, vamos a tener siempre el mismo resultado. Entonces, si queremos algo diferente y si queremos que algo cambie, tenemos que cambiar las formas. Yo no puedo entrar por la misma puerta y pretender ver otra cosa. Voy a ver siempre lo mismo. Tengo que abrir otra puerta. No me queda otra. Si yo quiero cambiar algo y si yo quiero que algo sea distinto, tengo que abrir otra puerta. Si no, siempre voy a tener lo mismo. Y me puedo quedar en el lugar de la queja, que es bastante cómodo, pero la verdad es que no es lindo, no es divertido en esta vida. Y ya muchos lo conocen y para los que no, se los vamos a contar. Esta es la frase que me acompaña y nos acompaña a la red desde hace muchísimos años, que lo que nos apasiona no nos enferme, porque todos los que estamos acá hacemos algo que nos apasiona. Y tenemos la enorme suerte, bendición, como quieran, de tener y de poder hacer eso que nos apasiona. Hay muchísima gente en el mundo que no puede hacer lo que le apasiona y hay muchísima más que ni siquiera sabe qué le apasiona, no sabe. Le preguntás y te dice, no sé, me gusta algo, pero apasionarme, no, nada. Somos un pequeñito grupo de personas que sabemos o encontramos o descubrimos en la vida lo que nos apasiona y que encima tenemos la posibilidad de llevarlo adelante. Si eso que nos apasiona nos termina enfermando, estamos frente a una paradoja tremenda, tremenda. Y no le puedo echar la culpa a nadie, porque hoy tenemos técnicas, tenemos herramientas, tenemos formas de disfrutarlo. Es un desafío de cada día, no es una idea general. Es un desafío que todos los días me lo tengo que poner acá, que lo que me apasiona no me enferme, porque ese límite es mío. Hasta acá puedo, hasta acá no. Esto lo sé, esto no lo sé. Esto me da miedo, esto no. Acá estoy seguro, acá no. Esa construcción de todos los días es la que me va a permitir disfrutar mi tarea hasta el día que yo quiera. Que el día que yo no quiera más sea porque no quiero más, porque prefiero hacer otra cosa. Y no es porque no aguanto más, porque me quemé, porque ya está, porque no lo puedo ni ver, porque no me hables más de esto. No. El día que yo diga basta va a ser porque elegí otra cosa.
no porque me quemé. Entonces se los dejo como un desafío de cada día, que lo que nos apasiona no nos enferme.